Muy buenos días, gracia y paz para sus vidas. Este es el día que hizo el Señor. Nos regocijamos en su presencia. Estamos ya julio 4 del 2021. Estamos felices, como dice Filipenses 4:4, regocijados, siempre regocijados. Y este día es un día que hizo el Señor y estamos aquí para alabarlo, exaltarlo, glorificarlo. Dios estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Esta servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami, aquí localizado en la ciudad de Miami. Estamos haciendo nuestros servicios en online hasta más adelante, bueno, que como si el Señor nos permite volvernos a reunir presencialmente, pero por el momento nosotros estamos haciendo nuestros servicios online. Los domingos a partir de las 11 de la mañana y los miércoles tenemos servicio a las 8 de la noche. Por un tiempo no los hemos estado transmitiendo, pero sé que pronto vamos a volver a estar transmitiendo nuestro discipulado bíblico los días miércoles. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que dice que la oración del justo tiene poder, y la base de nuestra congregación está en que dice que la oración del justo tiene poder, y nosotros creemos en la oración. Sabemos que muchos hermanos en este momento están pasando por pruebas y dificultades, pero de todas ellas nos ha librado el Señor. Todas ellas el Señor nos ha permitido de que nosotros estemos en victoria, caminando de victoria en victoria. Así que, hermano, no quiero seguir tomando el tiempo de esta transmisión, y vamos a dar el comienzo orándole al Señor para que me dé la sabiduría, que sea Él hablando en esta mañana. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos, Padre Santo, que tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Señor, sabemos que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, dice la palabra, tú estás ahí. Y ninguna hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad, Padre amado. Así que en esta mañana yo me pongo en tus manos, Señor. Que tú me uses, Padre Santo, para que tú alinees mi mente a tu mente y me des de nuevo de palabra, para que toda palabra que salga de mi boca sea de edificación, que seas tú hablando a través de mi persona, Señor. Gracias te doy. Desde ya declaro en el nombre de Cristo Jesús, porque en su nombre sabemos, Señor, como dice tu palabra, en tu nombre dice que nosotros le diremos a esa montaña, muévete, y se va a mover por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, te doy, y sé tú abriendo nuestros oídos espirituales y renueva nuestra mente a través de tu palabra, para que esta palabra no solamente quede en los oídos, sino que seamos hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El día de hoy tenemos un tema precioso, hermano, y es la gracia de Dios. Yo sé que muchos saben que en el nuevo pacto, en este nuevo pacto está el pacto de la gracia. Un regalo que ha venido desde Dios, no mereciéndolo nosotros. A Él le nació por amor a su creación, que somos nosotros, la creación más preciada, más amada de Dios, que fue el hombre. Entonces nosotros estamos aquí para recordar qué es la gracia de Dios. Aquellos que no conocen la gracia, pues van a tener un conocimiento en este momento. Ojalá que yo pueda en este tiempo poder tocar todos los puntos que tenemos en el día de hoy para esto de lo de la gracia, y también el tema de la gracia de Dios, y para los que nosotros conocemos la gracia de Dios, cómo nos mueve, cómo nos transforma, cómo la gracia de Dios nos cubre. Entonces sabemos recordar y refrescar todos esos conocimientos que tenemos. Todo cristiano, amados, debe crecer en la gracia de Dios. Todo cristiano debe crecer en la gracia de Dios. Antes bien, dice la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Miren lo que nos dice aquí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, lo está diciendo claramente aquí, que tenemos que crecer en la gracia de Dios y en su conocimiento. Una palabra clave, conocimiento. El que no escudriña la palabra, el que no estudia la palabra, no puede crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de todo aquello que Él hizo por nosotros, de lo que el Señor tiene para ti y para mí.
nosotros tenemos que comprender, hermano, qué es la gracia, qué significa la gracia, por cómo la gracia nos capacita, cómo la gracia nos hace aceptable, nos hace aceptable ante la presencia de Dios, cómo la gracia no se nos puede ser revelada, cómo la gracia puede aceptarse usted y yo, la gracia de Dios. La gracia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. Tenemos que fortalecer nuestra fe a través de la palabra. Entonces, vámonos primero a comprender qué es la gracia y vámonos al libro. Yo los invito, amados, que vayamos al libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10, mire lo que dice la palabra del Señor así, en esta mañana. Porque por gracia habéis sido salvos, ¿por medio de qué? De la fe, amados. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, somos creación del Padre, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Escuche, abra sus oídos espirituales, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si vamos, dice, por gracia, por medio de la fe. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra, hermano? La gracia es la base sobre la cual Dios salva al pecador. Y la fe es el medio, por la cual los creyentes reciben la salvación que nos da a través de Cristo Jesús. Y cuando dicen no por obras para que nadie se gloría, porque muchos dicen, pero si yo soy bueno, yo le doy a los pobres, yo comparto. Por obras, no es por obra que tú y yo recibimos la salvación, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, no por obras. La salvación no se obtiene, amados, por lo que podamos nosotros hacer. Si fuera por obra, entonces estaríamos excluyendo la gracia divina, el favor no merecido, el regalo no merecido que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Cuando nos dice que nosotros somos hechura suya, claro que sí. El creyente es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas fueron nuevas. Todas fueron nuevas en Cristo Jesús, amados. La gracia de Dios, amado, no es algo sin lo cual nosotros podamos vivir. No es un lujo, sino una necesidad ineludible si hemos de tener una relación con Dios. Por eso Efesios capítulo 2, Pablo nos enseña con toda claridad el lugar de la gracia en nuestras vidas en los versículos 1 al 3. Y dice así, Efesios capítulo 2, del 1 al 3, dice así: y Él os dio vida a vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, hermano. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, dice la palabra, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de ¿qué? De nuestra carne. Andábamos conforme a los frutos de la carne, ¿verdad? Satisfaciendo los deseos de la carne, dice la palabra, y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 4, hermano, dice aquí: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Entonces dice, el versículo 4 es el punto decisivo de la descripción que hace Pablo, el apóstol Pablo, que los seres humanos antes de Cristo y lo que ocurre en la salvación, gracias a qué, hermano, al gran amor de Dios por su misericordia, por su riqueza, por su gran misericordia, nos envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Entonces, esta es la acción, la gracia es la acción de Dios que nos da la salvación y que nosotros la disfrutamos cada día.
yo pregunto, ¿en qué sentido es la salvación una señal de la gracia de Dios? Si vamos al mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia es un don admirable de Dios, es su misericordia inmerecida. No hay nada que podemos hacer, amado, para ganar la gracia de Dios o justificarnos delante de Él. El pecado deformó y debilitó la relación que tenía el hombre con Dios, ¿verdad? Por eso dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. Miren lo que nos dice el libro de Romanos, amados, capítulo 6, cuando nos habla Romanos, capítulo 6, bien claro, hermano, cuando nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor en su divina gracia, misericordia, en su divina misericordia, en su gran misericordia nos salvó de estar muertos espiritualmente. ¿Por qué Pablo afirma aquí en el 2, versículo 8, que nosotros somos salvos mediante la fe? Si nosotros aceptamos la gracia de Dios mediante ¿la fe en qué? En Cristo Jesús. Pero dice que la fe viene del oír de la palabra de Dios. La fe es un factor, amado, fundamental en la salvación. Para ser salvos, debemos creer en ¿qué? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. También debemos llevar una vida de fe cada día para agradar a Dios. Toda la vida de un cristiano se basa en la fe en Dios. Gracia y paz a tu vida, Luis. Entonces, estamos hablando de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es nada más que un regalo no merecido que lo hemos adquirido a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. A Dios no podía dejar caída a lo más preciado, a lo que nos creó, que fue el hombre. Por eso dice que por un hombre entró el pecado, que fue por Adán, pero por otro entró la gracia de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, por eso es importante que entender que la fe es un factor fundamental para la salvación. Para ser salvos debemos creer que Jesucristo murió por nuestro pecado, aceptarlo como nuestro Señor y único Salvador personal. No se puede ganar la gracia de Dios. La frase cuando dice que la fe, dice, cuando dice en Efesios capítulo 2, vamos al libro de Efesios, cuando dice que capítulo 2, que dice, por medio de la gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Cuando estamos hablando aquí, no es un don de Dios, se refiere, no es de vosotros, hermano, no es nuestra la salvación, ni no es por obras, para que nadie se gloríe. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Él fue a la cruz, muerte de cruz, una muerte que era en ese tiempo la peor muerte que se tenía. Era la muerte, que iba a la cruz, los que eran asesinos, todo. Pero Él prefirió ir a la muerte por ti, por mí, para salvarnos de la muerte espiritual. La gracia de Dios, amado, es evidente en nuestras vidas mediante la salvación que se nos ofrece por medio de Cristo. Cuando quienes nos rodean vean, hermanos, vean el poder transformador de Dios en nuestras vidas, comprenderán que no hemos hecho esos cambios nosotros mismos. Porque Dios no es como el cirujano que te arregla la cara, la nariz, te arregla de afuera. Dios hace el cambio de adentro para afuera. Él va cambiando, va rompiendo este cántaro y va poniendo un vino nuevo, un vino de donde Santo. Por eso dice que mientras nosotros sigamos sirviendo a Dios, nuestras
obras de bondad para los demás, nos darán una prueba, nos darán un resultado de la transformación que va pasando en nuestras vidas. Así como la mariposa se fue transformando hasta hacerse una mariposa preciosa, así hace la vida nuestra en la parte espiritual, hermano. Y esa parte demostrar naturalidad en la vida, en la vida en que vivimos, en la gente que nos rodea. Por eso dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La gracia de Dios a través de su palabra nos capacita, hermano. El don de la salvación se le presentó a la raza, a usted y a mí, a la raza humana, por medio de Jesucristo. Por eso dice que la gracia de Dios está al alcance de ¿quién? De todos los que aceptan, de todos los que aquellos que aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Aquellos que aceptan que sin Cristo nosotros simplemente somos criaturas, pero que pasamos a ser parte de la familia de la fe a través cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como su único y Señor y Salvador personal. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Misericordia que nos da la salvación, sino que es lo que nos permite que llevemos nuestras vidas en una forma que agrada a Dios. La gracia nos enseña, amados, bienvenida Ena, gracia y paz para tu vida. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. ¿Qué quiere decir, hermano? Como dice en Gálatas, ya conoces los frutos de la carne y tú conoces los frutos del Espíritu. Entonces, cuando la gracia el amor, porque el que no ama es el amor de Cristo Jesús se manifiesta y tú vas a tener empatía con todos aquellos que necesitan de ti, que necesitan un apoyo tanto espiritual como material. Tú al enemigo, aquellos que te hacen un daño, ya tú no vas a decir que bueno, no, tú lo vas a bendecir y vas a orar y vamos a perdonar, pero eso solamente lo hace el amor de Cristo en nuestras vidas. También, hermano, dice que la gracia nos hace que percatemos de lo que Dios quiere y nos aconseja que hagamos. ¿Y cómo es eso? Explíquenos. Es a través de la palabra. Cuando tú tengas una necesidad, por eso dice, realmente todo viene por añadidura. A veces nosotros buscamos las añadiduras, buscamos que no nos pueden dar la palabra de consuelo o una palabra de sabiduría que proviene del Padre. Entonces, eso mismo dice que la gracia nos hace vivir en sobriedad, no nos hace vivir en esclavitud. La gracia también, hermano, que nos capacita para que nosotros podamos servir a Dios. Pablo, el apóstol, fue un gran ejemplo de la gracia capacitadora. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, del 9 al 10. Y yo quiero que ustedes lo noten. Primera de Corintios, capítulo 15, la palabra de Dios. Les voy a leer. Porque yo soy el más insignificante, decía el apóstol Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Soy lo que soy y por su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos y aún no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo a ellos, así predicaremos y así creeremos.
Entonces la gracia nos va a capacitar. El apóstol Pablo nos está diciendo, estaba él plenamente consciente, el apóstol Pablo, de que no era digno de que se lo considerara el apóstol. Él lo está diciendo, pero que había sido perseguidor de la iglesia. Pero lo que había procurado a través de la palabra, a través de lo que el Señor le había manifestado en el tercer cielo, la gracia de Dios la había capacitado para edificar no solamente su vida, sino que edificar para otros. Es importante, amados, en esta mañana quiero decirles algo. Es importante permitir que la gracia de Dios obre plenamente en nosotros. Dios nos ha transformado. Él ha perdonado y olvidado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y debemos aceptar la obra de gracia de la salvación a través de Cristo Jesús. No permita, amigo, hermano, familiar, no permita que la gracia de Dios que se le concedió sea en vano y sin efecto. Aunque las palabras de Pablo se escribieron para alentar a los lectores de los Corintios en ese tiempo, también hoy nos alienta a nosotros. Por eso dice primero Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, amados. La gracia se nos revela, hermano. Se nos revela la gracia de Dios mediante las bendiciones que nosotros recibimos cada día que nos despertamos, cada día que respiramos, cada día que nuestros ojos abren y ven la hermosura de esto que está alrededor nuestro. Se manifiesta la gracia de Dios, se manifiesta la provisión de Dios en tu vida y en mi vida. Esto es cierto, hermano, no solo para quienes han recibido su gracia por fe, sino para todo el mundo, para toda su creación. En Juan capítulo 1 dice, la compasión de Dios el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 45. Él es Dios tiene atributos, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, tiene todo poder, tiene todo conocimiento, Él está en todo lugar. No debemos olvidar que toda la buena dádiva, como dice Santiago capítulo 1, 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De Dios, amado. Todo lo que tiene usted y yo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Dios, nuestro cantar, nuestra familia, nuestro respirar, nuestro trabajo, todo se lo debemos a Él, hermano. Es por gracia, un regalo no merecido. Estamos aquí. Sí, pastora, pero la vida es dura y a veces tengo problemas. Sí, la vida es dura, tienes problemas, pero Él dio a ti y a mí que estaría todos los días de nuestra vida. Que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, que en lugar dice la palabra. Pablo hablándoles a los griegos explicó, hablándoles a los griegos les explicó que Dios ha derramado sus bendiciones sobre ¿qué? Sobre todas las personas, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo, lluvias de gracia, hermano. A veces nos pasan cosas que usted dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo está pasando? Es el Señor. Siempre va a estar al lado tuyo, te va a guiar, te va a llevar de la mano. A veces dice que el Señor es desamparado y no te das cuenta que el Señor te lleva cargado en su brazo. Es que el Señor no me escucha. Sí te escucha, amado. Él está atento a tu súplica. Venid a mí, dice la palabra, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y en esta mañana yo te digo, ven hasta el trono. Yo he pasado días difíciles, sí he pasado días difíciles, pero el Señor de todas ellas me ha sacado y me ha llenado de un gozo. He sentido momentos en estos días en que las fuerzas se me han ido,
pero el Señor me ha fortalecido con su gracia, con su palabra, con su amor. Me he sentido que el Espíritu Santo me ha rodeado y he pedido al Espíritu Santo que me derrame un óleo. He sentido y ha renovado las fuerzas mías como la del búfalo, hermano. Yo soy una pastora que yo no hablo por testimonios ajenos. Yo siempre digo que el mejor testimonio es el propio, hermano. Y yo te digo en esta mañana que Dios es el mismo ayer y siempre. Dios es real. Y la de Dios, hermano. Procuremos andar en la gracia de Dios. Imagínese, hermano, cómo se sentiría si usted descubriera la cura para la más terrible enfermedad que se conoce hoy. Usted la va a brindar gratuitamente esa medicina. Hasta se la va a llevar a quienes lo necesitan, ¿verdad? Pero en vez de aceptar con alegría esa cura salvadora, a veces hay muchas personas que lo rechazan. Y eso pasa con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor entregó a su Hijo por ti y por mí. Y se hizo pecado por ti y por mí para darnos la salvación y la vida eterna. Y muchos hoy día aún lo rechazan. Y muchos han aceptado, se han desviado y se han separado. Y eso está escrito en Apocalipsis, que en los últimos tiempos la palabra de Dios habla de la apostasía, no para el mundo, aquel que no conoce a Dios, sino aquellos que hemos conocido al Señor. La apostasía es aquel que conociendo tú te separas, recibiendo bendiciones tú te separas, hermano. En los últimos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando. No permitas que el amor de Dios que está en ti a través de Cristo Jesús se enfríe, que te hagas indiferente, que seas desagradecido. Comparte, ten empatía con tu hermano, más aún con los hermanos de la fe, con esos hermanos de Cristo, hermano. Efesios 4, capítulo 7, vamos al libro de Efesios 4, capítulo 7, nos dice, Efesios 4, versículo 7, perdón, nos dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el 8 dice así, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva nuestra hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Cristo pone siervos llamados y ungidos, hermanos, en la iglesia para que sirvan al pueblo de Dios. Ha puesto pastores, ha puesto ministros. Y por medio de estas personas, como los evangelistas, los pastores, los maestros, Dios puso su gracia unos a otros y se edifiquen todo en el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué? En el amor, hermanos. La oración, hermano, es importante. La oración del justo tiene poder. La oración es otro medio de aceptar la gracia de Dios. Santiago le dice a los lectores, hermanos, que no habían recibido de Dios porque no la habían sabido pedir. A veces pedimos algo que no nos conviene, hermano. Por eso dice que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indescriptibles que no podemos entender. Él sabe y Él nos ayuda a pedir. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra, porque Él honra su palabra. Dios se compadece de nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Y podemos acudir a Él para alcanzar su misericordia, su compasión y la gracia para nuestras necesidades. El apóstol Pablo, amados, aprendió que la gracia de Dios puede recibirse en la debilidad y en los tiempos de necesidad. Para Pablo era un aguijón en su carne. Para ti, ¿cuál es tu aguijón el día de hoy? Pero yo te digo a ti que la gracia es un regalo, un merecido, y solamente lo arrebatan los
Dependemos de ir y dejar nuestras karmas al frente. Ya no necesitamos un real sacerdocio del tabernáculo que pida por nosotros. Ya nosotros, el real sacerdocio, Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por ti y por mí. Ya nos dio la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestro pecado y la salvación, y nos dio la vida eterna. Y tu nombre y mi nombre, si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, está escrito en el libro. La niña de los ojos, nación santa y pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Dios te ama, Dios no te va a dejar. No importa lo que está pasando en tu vida, la gracia restauradora, la gracia infinita de Dios es la que está aquí presente el día de hoy. Dios quiere que recordarte que su gracia está sobre ti cada momento de tu vida. Pero también segundo nos dice, vamos segunda de Corintios, vamos Corintios capítulo, segunda de Corintios, capítulo 5, 20, dice así, versículo 5, versículo 20 nos dice, gloria a tu nombre, Señor. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os rogamos, reconciliémonos en Dios. Si vamos al mismo segunda de Corintios, capítulo 6, 1, dice, y como colaborador, una obra poderosa que sea y que se han apartado de Dios y han desperdiciado la gracia de Dios. Por eso en Apocalipsis nos habla de la apostasía. Muchos aquí de Dios, milagros, sanidades, y sin embargo por una por otra problema se han separado del amor de Dios. Dios nos da un don y nos ha dado dones, pero tenemos que ser fieles al Señor. Nosotros tenemos que poner en esa gracia de Dios, aplicarnos la gracia de Dios, entender y discernir la grandeza de la creador del universo, de ser hermanos. Es porque haya algo digno en nosotros, hermanos, sino porque Dios nos creó y nos ama. Yo quiero decirte que Dios te ama con el amor más infinito, más grande, y que no estás solo. No digas, amado, que de creer que tú lo puedes resolver. Pida que usted busque la gracia de Dios. Tal vez sienta que los fracasos pasados, hermano, lo hacen indigno de recibir su gracia. Pero debo recordarte en esta mañana que donde dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. La verdad es que todos, incluyendo mi vida, éramos indignos de recibir nada de Dios. Pero cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por ti y por mí, y se hizo pecado por ti y por mí, para darnos la salvación de nuestra vida, nuestra alma, y darnos una vida eterna. Y reconciliarnos con el Padre. Vayamos al trono de la gracia y recordemos que la gracia es la mayor riqueza que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Yo espero, hermano, que en este día ustedes hayan entendido que separados de Él nada podemos hacer. Y que la gracia de Dios es para todos, hermano. Está disponible para todos. A ti que ya conociste y estás dentro de la familia de Dios, sigue creciendo en la gracia de Dios a través de su palabra. Y aquel que aún no ha entregado su vida y su corazón al Señor, acepta a Jesucristo, porque Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús. Que la
Señor esté sobre ustedes cada minuto del día, cada minuto de esta semana. Que el Señor abra las ventanas de los cielos y que sobreabunden bendiciones en sus vidas. Gracias y paz para sus vidas y que tengan es 4 de julio sea sobreabundante sobre América, sobre Norteamérica, sobre que bendiga al pueblo norteamericano, bendiga al ejército norteamericano, que bendiga a todos y cada uno de los que vivimos aquí en este gran país. Gracias y paz y que Dios bendiga a Norteamérica. Bendiciones.